momento de tanta complejidad para el sistema electroenergético nacional, cometer delitos contra cualquiera de los componentes en las inversiones, en esos sitios donde se trabaja duro para que la actual situación mejore, quien trate de lucrar con estos recursos, oiga, de verdad que merece el repudio popular. Cuando millones de cubanos sentimos los efectos de los molestos apagones, se está trabajando duro en inversiones que en este año 2025 van a permitir cambiar esta realidad que es tan dura. Entonces, me pregunto, ¿será posible que permitamos que mientras eso ocurre existan personas robando, por ejemplo, aceite a un transformador? Un transformador que puede inutilizarse totalmente y afectar a miles de personas que ya, por cierto, estaban afectadas con los apagones. Y eso que vimos recientemente, que están robando componentes de la inversión de los paneles solares, con lo que significará una vez que entren en servicio. ¿Qué está haciendo la Unión Eléctrica? ¿Qué hacen los órganos de investigación del Ministerio del Interior? ¿Qué hace la Fiscalía? Lo sabremos hoy. Acompáñenos. Hemos invitado a nuestro programa por primera vez al director general de la Unión Eléctrica, ingeniero Alfredo López Valdés. Ingeniero, un placer. Sí, saludos, Humberto. Está también con nosotros la fiscal jefa de la provincia de Mayabeque, Lourdes Pedroso Párez. Bienvenida, fiscal. Es un placer estar en el programa. Y también con nosotros el capitán Roberto Batista Fernández, primer instructor penal en la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Humberto. Un gusto, capitán, que esté. O sea, los tres por primera vez. Ingeniero, quiero que venga conmigo, se mantenga aquí durante los 30 minutos y voy conversando indistintamente, si usted está de acuerdo, con la fiscal y con el instructor. Muy bien. Robo de aceite en los transformadores, robo en algunos componentes de las inversiones y otros temas. Como tenemos 30 minutos, yo quisiera resumir las ideas principales de los delitos que están ocurriendo en el sistema que usted dirige y, bueno, ir explicando qué vamos a hacer para modificar esta realidad, la Fiscalía qué está haciendo y cómo se están investigando estos hechos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Una primera línea pudiera estar asociada al robo de aceite en los transformadores. ¿Cómo se está haciendo esto? ¿Para qué se usa este aceite? Los transformadores que están dentro de las ciudades, en áreas rurales, explíqueme de qué se trata. Mira, las subestaciones nuestras, que se le ha dicho no atendidas porque están en el campo, sí, en lugares muy aislados, por ejemplo, le dan a una comunidad completa. Pueden ser 2.000, 3.000, 4.000 viviendas. Entonces, históricamente, esa subestación está ahí, se le da mantenimiento cuando corresponde, pero no hay ninguna persona que la opere. Es así como debe ser. Es así como debe ser y como está previsto. Pero entonces, bueno, gente inescrupulosa cogen una válvula que está hecha para sacarle el aceite al transformador cuando es necesario hacerlo, drenan el aceite del transformador para venderlo. Ahora, ¿qué cantidad de aceite tiene un transformador? Bueno, puede tener 1.000 y tantos litros. Más de 1.000. Más de 1.000. Pero bueno, el problema es que cuando se saca, se quema el transformador, se produce un cortocircuito. Cuando usted deja el aceite sin transformador, se quema el transformador. El aceite juega un papel aislante eléctrico. Es un dieléctrico y por lo tanto cuando no tiene aceite se quema el transformador, se produce una avería que por cierto puede matar al que le está sacando el aceite. ¿Ah, sí? Sí, es peligroso. Usted cuando se mete en el área esa ya se está jugando la vida. De todas formas se hizo un trabajo con las válvulas, se soldaron, pero están rompiendo esas válvulas. Aún soldadas. Aún soldadas. Y bueno, no quiere decir que vaya a haber impunidad. Ya hay algunos casos que se han cogido la gente. Y se están procesando. En algunos casos de algunos transformadores. Instructor, ¿con qué pruebas fundamentalmente trabajan ustedes para investigar esto? Porque estamos hablando de lugares aislados, de lugares remotos, que no hay gente generalmente viendo, solo el que está robando el aceite. Ciertamente. A ver, a partir, como decía el compañero Alfredo, este tipo de hechos por el impacto y la trascendencia que tiene en el CEN, que es el sistema energético, obliga, o sea, nosotros lo vemos como una amenaza significativa al CEN y requiere que las investigaciones se hagan con firmeza y ahínco, por lo que la dirección nuestra nos da un grupo de recursos, fuerzas y medios en aras de esclarecer este tipo de delitos. Algunas particularidades, como ya bien decía él, los lugares están enclavados en zonas distantes, sí, y a los autores como que les alberga una conducta de impunidad a partir de que pueden considerar que por estas circunstancias
no van a ser atraídos en su momento a la responsabilidad como usted dice, porque penal. no hay nadie en el lugar donde está el transformador. Claro. Entonces dice, me lo llevo que nadie se va a dar cuenta. ¿Tú te crees que alguien tiene derecho a perjudicar 4 o 5 mil familias que después estén 3 o 4 días sin corriente? ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre eso? Pero además que hay que comprar otro transformador al final, porque aunque por ahora se coge alguno que esté en otra provincia, después al final hay que reponerlo y vale miles de dólares. Claro, entonces, ¿existen pruebas para poder encontrar al...? Sí, nosotros afortunadamente tenemos mecanismos y fuerzas y medios, estamos preparados para lograr establecer, posterior a que ocurren estos hechos, quiénes son los autores, identificar cuáles son las cadenas delictivas, cortarlas y lograr atraer a la responsabilidad, demostrar la participación de cada uno de los implicados. ¿Cuál puede ser una de las pruebas, si eso está en un lugar tan distante? Por simple, identificar con qué las herramientas con las que se utilizaron, se emplearon en la comisión de los hechos. O sea, para romper la válvula, ingeniero, que está soldada. Exactamente. Eso hay que romperlo ya con algo contundente, sí, ¿no? Así mismo es. Ajá. Ahí nosotros nos apoyamos mucho de la especialidad de trazología. ¿Las huellas? Sí, las huellas trazológicas que dejan estas herramientas en los componentes que por lo general son de metal y en la continuidad investigativa de la investigación, valga la redundancia, se envía al laboratorio y se hacen las pesquisas un poco más particulares a todos estos elementos. Ahora, el aceite, ¿para qué se está utilizando? No, se está usando como combustible. ¿Como combustible? Sí, pero es distinto. El que está comprando eso, que tiene un tractor, por ejemplo, tiene que darse cuenta que eso no es un diésel normal, que es una cosa distinta. O sea, que va a la larga a perjudicar al equipo al que se le eche. Perjudica al equipo también, pero sobre todo el daño que le hace a 4 o 5 mil viviendas. Imagínate cuántas personas. Claro. Ahora, nosotros vamos a hacer más cosas. Por ejemplo, soldamos la válvula. Ahora le vamos a poner una caperuza en vez de soldar. Una caperuza. ¿Qué es una caperuza? Bueno, es algo que impida tener acceso a la válvula. O sea, como digamos, tú coges una botella y le cortas y dejas este pedazo ahí, pero metálica. Y se la ponemos de tal forma que le vamos a seguir dificiltando. Pero o sea, que habría que romper esa caperuza y después la válvula. Exactamente. Pero además vamos a poner cámaras. ¿Cámaras? Sí, cámara. Nosotros, sobre todo en los lugares más vulnerables, vamos a poner cámaras. Que la cámara puede estar expuesta o no. Puede que se vea o no se vea. O no se vea, pero va a ver la cámara. Y en muchos lugares que tenemos fibra óptica en esa subestación, vamos a estar transmitiendo continuamente la información que da la cámara a un centro. O sea, que a tiempo real van a estar viendo. A tiempo real. Quiere decir que no es el problema de que yo rompí la cámara. No. En el instante. Y vamos a crear un mecanismo para que de forma rápida pueda haber gente que accedan allí. Ahora, estamos en el punto de que se vende el aceite del transformador. Fiscal, ahí hay receptación. ¿Puede haber receptación? Sí, Humberto, puede haber receptación y puede haber otras tipicidades delictivas que afecten otros bienes jurídicos de los que protege el Código Penal. Efectivamente, el robo de aceite del transformador y la afectación que esto tiene al sistema eléctrico nacional, ya sea por la extracción que provoque la inutilización de ese bien, puede convertirse en una receptación a partir de que la persona adquiera este bien. O sea, que incluso, instructor, si se recuperara el aceite, hay un daño, porque como dice el ingeniero, el transformador se quedó sin aceite y puede quemarse, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Se quema, lo normal es que se queme. ¿En qué tiempo puede quemarse el transformador después que le sacan? Rápidamente. ¿No demora mucho eso? No demora mucho porque él se queda sin aislamiento eléctrico, que es lo que aísla los enrollados que tienen potencial con el resto del transformador. Y entonces, al no tener ese aislante, salta un arco y se puede quemar muy rápidamente el transformador, con lo cual se produce un cortocircuito. Se produce una corriente de cortocircuito que, como te dije, puede incluso jugarse la vida el que está sacando el aceite. ¿Sería correcto entonces llamar la atención, instructor, de todas las personas o las personas que pudiera alguien proponerle ese aceite, que esté claro que lo que está comprando, además de hacerle daño al equipo que se lo eche, a la larga va a perjudicar también a miles de personas? A la larga, no tan larga, me está diciendo que es relativamente rápido. No, inmediatamente. Por supuesto. Es casi inmediatamente. Además, en muchas ocasiones estas cosas no se venden en entidades estatales. Esto estamos hablando de que, como se dice, es el negocio que es ilícito. Entonces la persona que lo está comprando sabe
Además, sabe puede lo que está inducir comprando racionalmente Claro. que evidentemente la procedencia no es de... Ese tipo de aceite de transformador, ¿en qué otro equipo se utiliza en Cuba? No. ¿Es solo para la transformadora? El equipo es un aislamiento dieléctrico que se usa en equipos eléctricos, no en ninguna otra cosa. Es para eso. Es para eso. O sea que el que lo compra está consciente de lo que está comprando. Además, se puede distinguir. ¿Se puede distinguir a la vista también? Sí. Porque es diferente a la vista. Sí, es diferente. Y el olor también El olor también. es característico, no es diésel. No es diésel, es distinto que el diésel. Bueno, creo que queda claro. Y en el caso de fiscal, yo al final, cuando yo termine con esta parte con el ingeniero, quiero que usted me haga un resumen de los principales delitos de todo lo que vamos a explicar aquí. Pero a priori quiero preguntarle, esto de robar el aceite, ¿qué conducta sería en principio lo que ustedes tipifican ahí? En principio pudiera tipificarse un delito de robo con fuerza en el caso, como explicaba el director de la Unión Eléctrica, que se rompe es decir, el aditamento que sirve para poder extraer el aceite de ese transformador. Robo con fuerza. Pudiera ser un robo con fuerza, pudiera ser un hurto o pudiera ser otra tipicidad delictiva a partir del resultado de la investigación y de los elementos que se vayan aportando durante esa investigación. ¿Otra más grave? Pudiera ser otra más ¿Cuál, grave. por ejemplo, más grave? Pudiera ser, por ejemplo, la malversación, que es más grave que el robo con fuerza, que es más grave que el hurto. Pudiera además ser un delito relacionado con o que afecte la seguridad interior del Estado, como el delito de sabotaje. ¿Sabotaje incluso? Sí, incluso el sabotaje. Perfecto. Bien, vamos a avanzar a otra idea. Ya estamos, creo que con el robo de aceite de transformador hemos escuchado bastantes elementos. Robo en las inversiones de la Unión Eléctrica. Están haciendo ustedes muchas cosas, pero yo pienso, cuando oigo inversiones, ingeniero, fundamentalmente ahora en los parques que se están montando en toda la nación. Sí, mira, el país está haciendo un esfuerzo extraordinario y este año deben construirse y ponerse en servicio más de 50 parques solares fotovoltaicos de 21 megawatts cada uno. Más de 50 este año. Más de 50 este año. Eso debe producir que por lo menos el 8% de la electricidad del próximo año, por lo menos, puede ser algo más, se produzca con estos parques. Entonces, después de que el país, con un esfuerzo tremendo, ha comprado los suministros, cada parque tiene 16 millones de dólares en suministro. 16 millones. Sí, cada uno de Cada esos uno. parques tiene 16 millones de dólares en suministro. Nosotros no podemos permitir, no podemos dejarnos robar, ya, no podemos dejarnos robar. Ahí los eléctricos somos responsables de no dejarnos robar. Y los constructores, porque en muchos casos, por ejemplo, los tornillos, hay que dárselo a los que están montando la mesa, Claro, que son los constructores. Y entonces si por la tarde se llevan en un bolsillo 5 tornillos, se llevan 10, eso no se puede permitir. Vimos el trabajo de lo que está pasando, lo que ocurrió en Jovellanos. Vamos a ver los tornillos. Son muy difíciles de identificar estos tornillos. Aquí los vemos. Es una llave Ale la que lleva, ¿no? Este tornillo, Ajá. ingeniero. Sí, correctamente. Vamos a ver otras fotos. Pero es que en realidad son bastante comunes los tornillos, ¿no? Pero tal vez haya que poner más estos tornillos en televisión para que si alguien los ve en una mesa, en un lugar, diga, oh, ojo, esto salió del panel que están montando aquí en el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Verá, esos tornillos pueden usarse en otras cosas, pero llama la atención en una zona como esa de Matanza, que estén esos tornillos expuestos allí vendiéndolos. Claro. Realmente, en eso, la población puede ayudar más, en tratar de darse cuenta. Todos podemos ayudar más en ese asunto. Nosotros los parques los vamos a hacer, y nosotros los vamos a terminar, y nosotros los vamos a poner en servicio. Ahora, este peligro con los tornillos es ahora porque ustedes tienen, me explicaba, como una especie de almacén que han montado temporal próximo al lugar ahora que lo están construyendo. Ahí están los recursos de esos 16 millones de dólares. Ajá. No se usó un almacén porque esto se está haciendo muy rápido. Se Sí. está haciendo en paralelo proyectos, montaje, todo. Entonces se hace una facilidad temporal, se hace un almacén ahí y en general los recursos se están contando, se están auditando. Y como regla no es que eso sea ahí un relajo ni que todo el mundo se esté robando cualquier cosa. Pero sí hemos tenido algunos hechos aislados y lo que estamos es tratando de cortarlos a tiempo. Porque es nuestra responsabilidad no perjudicar de ninguna manera se puede perjudicar esa inversión. Ahora, una vez que termine la construcción, ¿cómo va a ser la seguridad de estos parques? Mira, hay previsto, y los compañeros de protección física del MININ están chequeando semanalmente todo un sistema de protección, desde el cuidado que estamos haciendo ahora y el de después. Pero es más fácil coger una pila de tornillos que están ahí, y echártelo y salir por ahí para allá, que después hay que zafarlo con una llave. O sea, una vez que esté terminado. Una vez que esté terminado. No es lo más frecuente en los parques solares terminados, que nosotros tenemos varios, que se produzcan muchos robos. Pero puede pasar.
puede pasar y desde ahora estamos creando las condiciones de protección para que no pase. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? ¿Van a tener personas? Ahí sí va a haber Hay personas todo cuidando. un sistema que cumple los requisitos del Ministerio del Interior, que además lo estamos haciendo juntos y diseñando juntos nosotros con el Ministerio del Interior. Y yo creo que se está diseñando un esquema que nos va a permitir que esos parques operen correctamente. ¿Van a tener cámaras? Los parques van a tener un sistema de CCTV, o sea, van a tener un sistema de cámaras durante todo el parque para dar información. ¿Van a tener personas físicas ahí cuidando? Van a tener personas físicas. Garitas. Tiene cada uno entre 4 y 6 garitas, de acuerdo a la disposición. Un parque es una cosa grande. Imagínate 800 metros para allá y 400 para acá. Claro. 32 manzanas es el área que tiene un parque de esos. Ahora, una vez que queden montados, si viene alguien a tratar de zafar esos mismos tornillos u otro elemento, ahí hay corriente. Sí, por el día. ¿Dónde está el panel? Sí, por el día. Sí, por el día. Una corriente que mata. ¿Que mata? Sí, ahí puede haber 1200 volts por el día. 1200 volts. Sí, 1200 volts. Las cajas concentradoras que concentran una zona de un inversor, que son 14 en cada inversor, tienen 1200 volts. Quiere decir, sí, mata. Mata. Pero bueno, por la noche, cuando no hay sol, no hay corriente ahí. Claro, pero entonces es donde tiene que funcionar con más efectividad todo este sistema. Exacto, pero tiene sistema de iluminación. Está iluminado. Tiene sistema de cámara, tiene un sistema de protección diseñado completamente para que esté todo el que tiene que estar. Tiene guardia obrera, tiene guardia de la que hacen los directivos de las empresas eléctricas donde están los parques. Ahora, instructor, Sí. sé que ustedes estaban investigando un caso reciente en la provincia de Ciego de Ávila. Hubo alguien que trató, no en este parque, en otro, pero que efectivamente la corriente dijo voy y la persona murió incluso hace muy poco días. Recientemente tuvimos el hecho lamentable de que una persona, considerando de que el cable no estaba energizado, intentó cortarlo. Evidentemente no fue así, no recuerdo ahora, pero era alta corriente. Evidentemente se lesionó y producto de las lesiones falleció. Ingeniero. Sí, cuando vayamos al tercer punto. Vamos al tercer a punto. profundizar Vamos al con tercer eso. punto de Bueno, inmediato bien, entonces. Bien. Que sería este punto, el robo de elementos del sistema electroenergético que están operando. Ajá. Equipos que están operando. El caso que nos ocupa es un cable. La gente no había corriente en el barrio. Ajá. Pero eso no significa que todos los cables de las líneas eléctricas que están ahí no tengan corriente. Hasta ese límite llegaba la corriente. Sí. Porque el límite era ese. Entonces se subió la persona a cortar el cable, lo cogió la corriente, lo accidentó gravemente y dolorosamente murió. Murió la persona. Murió. En Ciego de Ávila. En Ciego de Ávila. Eso puede producirse. Eso fue hace poquito. Eso fue recientemente. Recientemente. Eso puede producirse en cualquier elemento del sistema eléctrico. Por ejemplo, el cable conductor neutro. La gente cree que eso se llama así neutro y normalmente no tiene un gran potencial con relación a la Tierra, pero puede tenerlo. Y aunque ahí en esta zona no haya corriente, pueden haber cables energizados. Es un hecho de vandalismo que es increíble, porque yo te digo que tener que una cosa que le da servicio al pueblo, ir a cortarlo es un hecho de vandalismo. Vea, eso es inaceptable. Pero, mira, qué doloroso es que un ser humano haya muerto. ¿Y los angulares, que ustedes han hablado de eso otras veces? Mira, ingeniero? las líneas de 220.000 voltios son de celosía, se hacen montando angulares. Una línea se puede tener 12 toneladas de angulares, pero hacen falta los 12. ¿Una sola torre, 12 toneladas? Sí, una sola torre puede tener 12 toneladas, pero hacen falta todos los angulares, porque eso está hecho para que den a todos los angulares. Y entonces usted le quita X angulares y puede caerse. Ya sucedió en una ocasión hace algún tiempo. Y eso afecta a todo el sistema eléctrico nacional, porque las líneas son las que enlazan todo el sistema eléctrico nacional, ¿eh? Las líneas 220 kV. Entonces es muy grave el robo de angulares. Hay una mecánica que nosotros los inspeccionamos cada 3 o 4 días. Pero aún en esa situación, hay quienes se arriesgan. Se esclarecen bastantes hechos. Se esclarecen. Sí, hay que decirle a la gente que se la están jugando. Aunque eso esté tan lejos por allá, se esclarece. Se esclarecen y decirle que esos angulares son distintos a todos los otros angulares, tienen características propias. Volvemos a la receptación. El que compra un angular de estos sabe que está comprando un angular instructor que es una torre de alta tensión. Así mismo es. ¿Que se usan para qué esos angulares? Cuando el que los Esos compra? angulares lo pueden utilizar para hacer corrales de animales, para hacer garajes, poner cerca, fincas y demás. En la cadena delictiva, cuando ustedes están investigando y llegan al lugar donde está eso, es muy fácil. Sí, es fácil determinar, ¿no? Se establece, sí. Perfecto. ¿Qué nos puede quedar? ¿Angulares? No nos los cables? queda el combustible de nuestras plantas eléctricas, de nuestros grupos El electrógenos. combustible, sí. Eso es un asunto que también hemos tenido algunos hechos. Y que es para nosotros más doloroso y más peligroso porque se ponen de acuerdo gente que está en un turno
para robarse. Trabajadores de la Unión Eléctrica. Sí, en ese caso son trabajadores de la Unión Eléctrica. En ese caso son trabajadores de la Unión Eléctrica los que están en los grupos electorales. Y claro, nosotros estamos haciendo un proceso que lo estamos haciendo anualmente, acompañado por el MINI, por la Fiscalía y por el partido, en todas las provincias. Nosotros estamos reuniendo con el 100% de los trabajadores eléctricos en este momento, explicándole este asunto. Y en algunos lugares, o uno específicamente, sin decir por él, vamos a sustituir todos los trabajadores. ¿A todo el mundo? A todo el mundo. ¿Por qué? Porque había un hecho ahí en que realmente el 100% de nosotros tenían conocimiento de que ahí nos estaban robando. Gracias, ingeniero. Le pido que tome asiento ya en la parte final. A lo mejor en algún momento haya que decir el nombre del lugar. Fiscal, vamos a resumir cuáles pudieran ser las principales figuras delictivas que se pueden dar ante estos hechos que ha descrito el ingeniero. Dentro de las principales figuras delictivas que pueden darse a partir de los hechos que ha conocido el país en muchas de las provincias del país, hemos establecido delitos de robo con fuerza, como decía anteriormente, también delitos relacionados con la malversación, el delito de incumplimiento del deber de preservar, sobre todo en aquellos lugares en que no se ha preservado adecuadamente los bienes que el Estado ha puesto en disposición precisamente para la generación eléctrica y para el desarrollo del sistema eléctrico nacional. Igualmente, usted me mencionó también el sabotaje que pudiera ser. Igualmente pudiera ser el delito de sabotaje. Un delito mucho más grave. Que es un delito mucho más grave, y en este caso se está evaluando el sabotaje no a partir de la propia intención de que las personas tengan que el resultado y la consecuencia del hecho sea el de inutilizar ese bien, sino por la posibilidad que tienen todas las personas en Cuba de conocer el resultado de esa acción. Claro. Es decir, el que sustrae un elemento o componente del sistema electroenergético nacional sabe que va a afectar a la población, que va a afectar a la vida económica y social del país, porque el sistema eléctrico le da vida a esa vida económica y social del país y, por supuesto, va a afectar al Estado, a la seguridad interior del Estado. Bueno, ya usted decía que puede ser también robo con fuerza, hurto, apropiación indebida, aquí anotaba receptación, lo hemos hablado, y bueno, malversación, o sea, un sinnúmero de delitos. Hay una cuestión en la ley, aquí se ha hablado en otros momentos, fiscal, y es el momento que estamos viviendo, ¿no? O sea, estos hechos ahora mismo revisten una gravedad superior por la contingencia energética que tiene el país. No es lo mismo ahora que en un momento donde todo esté funcionando normal. ¿Estamos de acuerdo? Estos hechos en la actualidad son hechos de graves consecuencias y son merecedores además de una política penal y jurídica diferente, una política penal y jurídica severa en función desde las medidas cautelares hasta las sanciones que se están solicitando en cada uno de estos hechos. Usted no mencionó el cohecho, pero yo sé que en algunos lugares también esto pudiera ocurrir, ingeniero, si estaba de acuerdo conmigo, cuando un funcionario de ustedes acepta una propuesta y favorece con una instalación, con un transformador, no sé, con algo, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de cohecho, fiscal. Sí. Estaríamos hablando. Sí, hay cohecho. De hecho, hay cohecho. ¿Ha habido? Sí, de hecho lo hay en varias áreas. Cuando, por ejemplo, se venden un transformador, no es lo más común, pero tenemos un ejemplo concreto. Pero ahora, ha ocurrido. Ahora mismo hay un ejemplo concreto que se está evaluando de que vendieron un transformador. Y ahí va y ya no sería receptación para aquel que tiene el transformador. Aquí estamos hablando de un delito fiscal más grave. O sea, cohecho porque es con un funcionario, ¿de acuerdo? Es con un funcionario, es el ofrecimiento para poder recibir ese bien. Instructor, minutos finales. Usted me decía que hay alta prioridad indicada por el Ministerio del Interior en la investigación de este tipo de delitos. Eso es correcto. En ese sentido, incluso las medidas cautelares que se solicitan a las personas que incurren en este tipo de delitos es la más severa, que es la prisión provisional. Eso, a las 72 horas nosotros hacemos una argumentación que entre los elementos que se exponen se tiene muy en cuenta el daño económico que trae consigo la sustracción de cualquier elemento de este tipo. Y la búsqueda de las pruebas para poder demostrar entonces la verdad de lo que ocurrió ahí también. Sí, ahí nosotros hemos logrado establecer categóricamente a partir del empleo de técnicas, sobre todo nos apoyamos mucho en la criminalística y con todas sus especialidades. Ahorita hablábamos de trazología, no solo está la trazología, también está AVERSI, que por lo general en el primer ataque... AVERSI es lo que tiene que ver. Averías, explosiones, incendios. Incendios.
En el primer ataque son los principales que van con nosotros. El primer ataque es cuando llegan. En el primer ataque es cuando llegamos al lugar que tenemos conocimiento de la ocurrencia de un hecho. Que acudimos ahí, se conforma la guardia operativa y nos apoyamos sobre todo en estos compañeros que van con sus equipos. Por eso es que podemos establecer categóricamente si una persona pudo o no. Aquí queda mucho por decir. Yo los invito la semana que viene, fiscal, que usted regrese a la capital de San José y podamos hablar en Radio Rebelde. Sería el próximo miércoles a las 7:10 más o menos de la mañana, instructor, lo propio. Y en el caso suyo, director, sé que la semana que viene a lo mejor está en alguna termoeléctrica o está por aquí o por allá, pero si está en La Habana lo invito y si no, algún representante suyo que pueda estar con nosotros en Radio Rebelde el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Seguramente habrá un compañero aquí. Yo creo que las actitudes aquí descritas hoy son sin dudas inadmisibles. Porque es que se están invirtiendo millones de dólares para que cambie de una vez esta lamentable situación de apagones de tantas horas que mientras esto esté pasando haya gente robando parte de esos recursos. Eso no merece perdón. Pero para que existan estos delitos generalmente tiene que haber gente que compre lo que se roban. El llamado desde aquí es a que por resolver un problema, el suyo, no cree un problema mayor. No compre aceite que se sabe, se conoce que es de un transformador. Esos angulares que también se sabe de dónde salieron. O esos tornillos que son muy específicos, es verdad que se parecen a otros, pero uno tiene que indagar, saber lo que está comprando, que pueden haber salido sin dudas de esa inversión de la Unión Eléctrica que a lo mejor está muy cerca de su lugar, de su casa, y lo va a beneficiar usted para que no siga con ese apagón, por solo citar algunos ejemplos. Nosotros vamos a seguir el tema en este año que es decisivo para las inversiones en un sector en el que nos va la vida de la nación. Gracias a todos.